presencia hoy en la presentación de vuestra Agenda 2017. Ya son 26 años y se inició en 1992 como contestación a la celebración del quinto centenario del descubrimiento del mundo. Ahí fuera tenéis una pancarta con la portada de todas las agendas durante estos 26 años y la mesa donde podéis comprar y ayudarnos a difundir la agenda. Agradecer también al Centro Pignatelli su apoyo y su cariño que siempre nos brinda cada vez que realizamos actos de este índole. Y agradecer también a Carmen y Pedro por su disponibilidad. La agenda en su género es el libro latinoamericano más difundido cada año dentro y fuera del continente. Es un signo de comunión continental y mundial. Es un anuario de esperanza de los pueblos del mundo. Y también un manual de compañía para ir creando mundialidad. La agenda es editada y distribuida en 25 países y 5 idiomas. Además cumple una labor solidaria. Con el importe de la agenda latinoamericana, lo que hacemos es apoyar procesos de liberación en los países como Salvador, Colombia, Nicaragua, etc. Y ahora os voy a leer unas pequeñas letras de Pedro Casaldaliga y José María. Solo podremos detener entre todos el desastre climático si en un tiempo récord logramos transformar la sociedad actual, imprimiéndole una nueva cultura, profundamente ecocentrada. Nos lo ha dicho con su vida y con su muerte mártir, la hondureña Berta Cáceres. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo, es urgente cambiar de rumbo. Recordad también y apoyar a nuestros queridos compañeros y amigos de Colombia. El pueblo de Colombia en este momento está sufriendo pues, un resultado insospechado, que no se esperaba, y realmente lo están pasando bastante mal. Y ahora ya, sin más dilación, os presento a Carmen Magallón, directora del Seminario de Investigación por la Paz, que nos hablará pues, un poco del contenido de la agenda, y Pedro Arrojo, fundador del movimiento Nueva Cultura del Agua, que nos hablará de la justicia ambiental, un reto del siglo XXI. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, lo primero es dar las gracias al Comité Óscar Romero de Aragón por invitarnos a presentar esta agenda. Así, además, creo que hacía mucho que no estábamos los dos en una mesa, ¿no? Está bien. Y bueno, decir que realmente el Comité Óscar Romero, recuerdo cuando he estado en El Salvador el año pasado y una reunión con la Embajada Española y al final se me acercó alguien, un señor, y me dijo, cuántas afinidades tenemos, y era de una universidad popular, Óscar Romero, y es verdad que tenemos afinidades, ¿no? Esta agenda, pues me has cogido estas palabras, yo voy a presentarla a partir de sus propios contenidos, que tiene muchos, ¿no? Que es un anuario de la esperanza de los pobres del mundo desde la perspectiva latinoamericana. Y ahora que los pobres, y volvemos a recordar a los pobres y las víctimas de Colombia, que han sufrido ese duro golpe porque han visto cercenado ese horizonte de la paz más cercano que teníamos en las manos, y sin embargo pues ha salido un voto que no a los acuerdos firmados en La Habana. Sí que quiero decir en este sentido que todavía hay esperanza porque uno de los que ha estado en las negociaciones pues hoy mismo confesaba en Radio Caracol que van a volver a La Habana, que están buscando un pacto nacional para volver el gobierno y las FARC, y ahora los del no, es decir, el Centro Democrático, el partido de Uribe, para poder llegar a renegociar los acuerdos. Y una periodista le preguntaba, bueno, pero si dicen, pues todos tienen que ir a la cárcel, tiene que pagar la guerrilla a cárcel, que es uno de los puntos, lo de la justicia,
no han acabado de entender la justicia transicional y dentro del marco de la justicia restaurativa, pues él decía, bien, vamos, pues entonces diremos todos, pues bien, todos a la cárcel, no solo los guerrilleros, también los responsables de falsos positivos, también el ejército, vamos todos a la cárcel. O sea, quiere decirse que si se asumen responsabilidades en ese sentido, pues todos tendrán que asumirlas. Bien, él dejaba esa cuestión esperanzadora que también se ha visto reflejada porque nuestra amiga Pilar Plaza, que todos la conocemos y estaría aquí si estuviera en Zaragoza, pues nos ha mandado también un texto de Pacho de Rus, que es uno de los que comenzó el programa de paz en el Magdalena Medio, que también habla, es un texto, ya lo pondremos en la página web del seminario, que dice lo que hemos ganado perdiendo. Y entonces, pues que abre también puertas para seguir en el camino de la paz. Bien, esta agenda es también, es más que una agenda, es también un archivo de recursos, como dice, para las actividades de educación popular. Y pone el acento sobre todo en la mentalidad, en la visión y en la educación. Por eso, además de agenda, pues tiene muchos textos. Tiene muchos textos y además todos nos damos cuenta que tiene un formato muy abigarrado. O sea, pero lo confiesan, dice, sacrificamos la estética del blanco pues para aumentar los materiales de trabajo. Entonces ahí está, y de todos modos pues como agenda también está muy bien porque también presenta los meses enteros y luego los va a desgranar, o sea, pero es cierto que no está en la línea de las más modernas, pero bueno, también tenemos que estar apoyando por el volumen de textos que aporta. Bien, está organizado en categorías que son las que proponen, que es ver, juzgar y actuar. Ese es el índice. Y se dan a conocer también distintos premios que hay, convocatorias, quienes han recibido los premios. Y esta edición en concreto del 2017, como recoge la portada, está dedicada a la ecología integral y subtitulada Reconvertirlo todo. O sea que es lo que busca en sus textos es, como dice, provocar nuestra conversión ecológica, en una tarea que es realmente a conseguir en el día a día, como la propia agenda. Por eso los textos, si vamos utilizando la agenda, nos irán acompañando, mezclando nuestras notas y nuestras agendas con esas palabras que alientan esa visión de la ecología integral y que nos buscan motivar para que lo reconvirtamos todo. Bien. En su presentación habla de que urge la concientización ecológica por una ecología integral con la que transformar y reconvertir estilos de vida, sistema energético y sistemas de producción, pensamiento y religiosidad. Y recuerda que el testimonio de quien ya ha sido nombrada, o sea, digamos, le hace un canto a Berta Cáceres, a quien le llama nuestra ecologista mártir, y que nos hace esa llamada a todos cuando escribió, ¿no? Porque las palabras que hemos elegido porque había que elegirlas, ¿no? Humanidad despierta, ya no hay tiempo. Ese mismo no hay tiempo también se ha expresado en esta mesa, pues uno de los ponentes de nuestro último seminario anual, que está incluido en el libro, que es Jorge Richman, también siempre dice, no, es que ya no estamos ni en la sostenibilidad, ya tenemos que ir, hemos sobrepasado incluso esa posibilidad. Pedro Casaldáliga y José María Vigil escriben en lo que llaman una introducción fraterna que pese a que crece la conciencia ecológica en el mundo, todavía no hay una voluntad política en las sociedades ni en sus gobiernos, ni movimiento suficiente de la opinión pública para el cambio que necesitamos. Es decir, esa idea está impregnándolo todo, es decir, tenemos que concienciar
plantearnos más a fondo. La agenda también cita y anima a leer la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Es un título precioso, sobre todo lo del cuidado y lo de la casa común, ¿no? Lo de Laudato Si es que no lo entendemos del todo, pero también sabemos que alguien nos lo explica. Bien, en esa encíclica el Papa Francisco defiende precisamente lo que defiende la agenda, que es la conversión ecológica, y propone también como un eje operativo ese concepto de ecología integral que da título y que aúna lo social y lo político, lo cultural y lo personal, y en realidad todas las dimensiones de la realidad que están interrelacionadas y articuladas. Los textos desde luego son muy bonitos los que hay, a mí me han encantado, no los he leído todos porque hay muchos, pero los primeros bastantes he leído, y ahí se habla de que hoy, si antes hemos dicho que es una agenda que es la voz de los pobres desde Latinoamérica, se dice que hay que aunar el grito de los pobres el grito de la tierra. Eso me parece precioso, ¿no? Y que la agenda se suma, y ahora cito con comillas, al grito de los teólogos y teólogas del tercer mundo, al clamor de la madre tierra, al de las selvas mutiladas, los bosques calcinados, los ríos contaminados, las montañas horadadas, los animales acorralados en su hábitat invadido y las especies en extinción, y todo como consecuencia de las ambiciones desmedidas y egocéntricas de una especie que nos hemos autoproclamado como una especie diferente, superior, dueña de la creación, y que mira al resto de la naturaleza como una simple despensa de recursos naturales que están al servicio del, y entre comillas, desarrollo económico. Esto es lo que escriben un trozo de Pedro Casaldáliga y José María Vigil. Es cierto que Pedro también siempre dice que un río no puede verse solo como un cauce de H2O, no de recursos, sino un río, ¿no? Bien, como máxima urgencia plantea que hay que resistirse ante el cambio climático y propone prácticas a nuestro alcance para dar vida a esa ecología integral que cifra en un cambio radical y, como hemos dicho, del cambio de vida, sistema energético, y algo que también se subraya, la opción por el decrecimiento. Es una pena que en este país y en otros, pues cuando se empezaba a hablar del decrecimiento, pues vino la crisis económica y entonces todos los medios empezaron a hablar de que había que crecer para tener trabajo, y entonces cualquiera levantaba la voz por el decrecimiento, cuando realmente tendremos que plantearnos crecer en qué y decrecer en qué, y no tiene por qué el decrecimiento ir en detrimento del trabajo. Bien, es también un cambio de pensamiento y un cambio de espiritualidad. Eso lo explica muy bien, porque dice que la agenda es aconfesional y macroecuménica, y que está comprometida con una nueva visión de lo espiritual que llama ecoespiritualidad, y que está muy bien, la verdad, porque además es muy incluyente, y rompe con las dicotomías material-espiritual, y es una espiritualidad ligada al cosmos. Incluso la física pasa a tener un papel importantísimo, porque dice antes se distinguía entre materia y energía, y la propia física pues ha disuelto esa distinción. Entonces es una espiritualidad muy ligada a la tierra, en la que muchos nos podemos reconocer, ¿no? Por tanto, yo no voy a seguir más para dejar tiempo a Pedro y después. Es una agenda para uso pedagógico, o sea que los textos están pensados para que se puedan fotocopiar y trabajar con ellos en educación popular. Es una agenda que es con ese enfoque que dice aconfesional y macroecuménico, que se refleja en que las fiestas, los santos y tal, solo echo de menos santas. O sea, no, echo de menos. No, eso también tengo que decirlo, porque lo tengo que decir con todo el cariño,
con todo el cariño, tengo que hacer una recomendación, que la iba a hacer al final, pero ya la hago, que es que de los textos, la mayoría son hombres. Y todas nuestras compañeras latinoamericanas, que son tan expresivas, tan comprometidas en lo espiritual, en el cambio, están con los pobres, con las víctimas, pues hay que hacerles un hueco. Entonces eso lo he calculado incluso en porcentaje. Está en una horquilla entre el 25% de mujeres y el 26,6%, dependiendo de que hay dos nombres que no sé si son hombres o no. Pues será el nombre, seguro. Si es que una cosa es hombre, me ha dicho. Bueno, pues eso. Entonces, pues decir que es una empresa no lucrativa, que es una obra colectiva y que además en sus páginas pues ofrece también enlaces a materiales pedagógicos a través de la red, incluidos libros gratuitos. Entonces, en esos enlaces pues hay mucho más material y con esa cariñosa recomendación ya lo dejo. Y ya veo que por ahí se ríe porque es que es lo mío, no podía callarlo. por una organización a la que admiro, a la que admiramos todos y todas, ¿no? Porque es de esas organizaciones que crean desde la discreción diaria el compromiso permanente, ¿no? Y para mí eso es algo de un valor, para mí es un enorme honor. Y un enorme honor estar aquí al lado de esta mujer, en un lugar como este, ¿no? Lo digo sinceramente y no me extiendo para que tampoco pasarme, me siento tremendamente privilegiado por la invitación y por la participación junto a Carmen en esta mesa. Cuando me dijeron un poquito que escogiera el tema, bueno, pues tenía la indecisión de una cuestión tan global, tan amplia, tan potente, de la Agenda Latinoamericana del 2017, cómo escoger algo que sea particularmente significativo. Y escogí un poco la idea que os voy a presentar de manera como así, en súper resumen, eso que te hacen hacer en los artículos científicos del abstract, ¿no? El resumen de resúmenes, ¿no? Yo escogí el concepto y el principio de justicia ambiental porque entiendo que es, en gran medida, un nexo esencial en la actualidad y en el siglo XXI, un nexo ético de lo social y de lo ambiental. Para mí es, se ha dicho por ahí un poco también, es ese nexo en forma de el grito de los pobres de este mundo globalizado, que abre la puerta para comprender y asumir el paradigma de sostenibilidad desde una perspectiva integral. No digo que sea lo mismo, pero digo, en este caso, como voy a explicar, yo entiendo que ese nexo entre lo social y lo ambiental no es una pura construcción teórica o intelectual, que podría ser y sería muy digno, sino que está expresado a través del grito de los pobres, abriendo no solo esa perspectiva de unión entre lo social y lo ambiental, sino abriendo una perspectiva más profunda que a mí me sorprende y me emociona, me entusiasma, pues ver incluso, bueno, no solo a lo que ahora representa Óscar Romero y movimientos de ese tipo, sino incluso el Papa, ¿no? El Vaticano, abriendo la perspectiva de esa sostenibilidad como un paradigma de perspectiva integral. Claro, yo nunca pensé vivir esta posibilidad, o sea, porque claro, partes del tiempo en donde defender el medio ambiente o la sostenibilidad era en su tiempo locura de jóvenes hippies, ¿no? Marginales, luego era una cuestión de radicales antisistema, fueran profesores o no, radicales antisistema, enemigos del progreso, y en todo caso, pues aunque ya
no tan marginales, pues marginales también. Y hombre, llegar al momento en donde una institución como la Iglesia, desde su más alta instancia, toma este enunciado, pues me parece un privilegio vivir este momento, y más lo será practicarlo y avanzar en ese camino. Bueno, como es bien sabido, yo he dedicado los últimos, yo creo más o menos, 25 años de mi vida, que dicen que 25 años no es nada, pero en realidad son 25 años, ni más ni menos, ¿no? A trabajar en la problemática de los conflictos del agua y de sus posibles soluciones. Entonces me vais a permitir que me referencie desde ese campo, pero no con la idea de que sea válido solo lo que diga para el campo de los conflictos del agua, sino, como entenderéis rápidamente, tomo el territorio, el frente de los conflictos del agua como una excelente plataforma pedagógica para justamente hablar de esto, para hablar de manera comprensible de la convergencia necesaria de lo social y de lo ambiental en la perspectiva de la sostenibilidad integral. Yo suelo abrir mis conferencias en los últimos tiempos, ya no calculo los tiempos, porque se me pasan más rápido de lo que pienso. Si digo 2 años, me dicen, eso lo dijiste hace 4 ya. Bueno, entonces es posible, ¿no? Suelo abrirlos hablando de la paradoja en este planeta, en este mundo, de lo que ya se asume, además con consenso, ¿no? Como la crisis global del agua, a lo cual yo añado la crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul, ¿no? Yo sé que matizando eso me va a gente pensar, decir, hombre, pero es que aquí hay desequilibrios hidrológicos, hay donde llueve mucho y donde llueve poco, los mares son agua salada. Yo no sé si está desequilibrado el planeta. Yo creo que no es un problema de desequilibrio de la creación, se sea creyente uno o no, sino que yo prefiero hablar de diversidad climática, ¿no? Fijaros cómo con la misma idea 2 expresiones diferentes inducen 2 valoraciones distintas. Si hablas de desequilibrio, se supone que hay que equilibrarlo, ¿no? De gran desprecio, hay que hacer 1000 cosas, ¿no? Si hablas de diversidad, de repente eso es positivo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos diversidad climática, pero en todo caso, fijaros, vayamos al problema clave, porque decimos la crisis global del agua en el planeta agua. Naciones Unidas hace años ya estimó que del orden de 1000 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, y que como consecuencia de ello unas 10.000 mueren cada día, la mayoría niños o niñas de menos de 5 años. Por otro lado, otra referencia de esa crisis global del agua es dentro de la crisis global de biodiversidad, que no es un problema, digamos, de estar románticamente enamorado del macroinvertebrado Pepito, no es eso. Es que cuando hablamos de un planeta vivo como esta maravilla de planeta que tenemos, la biodiversidad es un barómetro, es un medidor del nivel de vida, del nivel de salubridad, de perspectivas de inmediato y de medio futuro y largo futuro. Y cuando hablamos de que en este momento de madurez de la vida en el planeta lo que debería estar es creciendo activamente la biodiversidad, y constatamos que lo que está es decreciendo, es un indicador gravísimo de lo que está ocurriendo. Pues bien, dentro de esa crisis general y global de biodiversidad, el hábitat o los hábitats más afectados, con diferencia tremenda, son los ríos, los lagos y los humedales. De manera que en lo que nos corresponde al ser humano y a la sociedad humana, esas son 2 referencias de las muchas que podríamos hablar para hablar con razón de la crisis global del agua en el planeta azul. Fijaros que decir esto hace 10 años, 15, vamos a decir, para no cometer errores, o hablar de cambio climático, era asegurarte a la salida de la conferencia salir con una etiqueta de profesor radical antisistema. Anécdota. Una de las votaciones que perdí no hace tanto,
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuando se discutía el plan hidrológico del Ebro, en torno al 2000, 1999 así, yo dije, voy a ganar una votación, pues las perdía todas por 90 contra 2 o 3 y así, voy a ganar una. Entonces hice una moción muy prudente sobre el cambio climático, y teniendo en cuenta el cambio climático deberíamos considerar la disponibilidad de recursos para tener una perspectiva más realista. Algo así. Algo de esto me lo van a votar y bueno, pues llega la hora de votación. Bueno, otra votación del señor Arrojo que dice que si hay cambio climático, no. A ver, votos a favor de que hay cambio climático, 3. Votos en contra de que hay que volver, no, 22. Y salió nada, o sea, quedó decretado que no hay cambio climático. Bueno, es una anécdota tonta, pero quiero decir, hoy no es problemático intelectualmente ni políticamente hablar de cambio climático o de crisis global del agua, por estas razones que he dicho, que son ya datos, cifras oficiales, reconocimiento oficial de situaciones. Podríamos preguntarnos si en efecto, como se suele decir cuando se habla de este tema, se suele, en medios de comunicación, rápidamente evocar problemas actuales y todavía más futuros de escasez física de agua. Incluso hablando de cambio climático. El cambio climático nos aboca a la escasez, la humanidad crece mucho, no hay agua para todos. Bueno, yo os aseguro que esos 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, si fuera un problema de escasez, yo le diría al periodista, prepara el megatitular de dentro de 2 semanas. 3 a lo sumo. Prepáralo ya en grande. Convéncele a tu director y gánate esa medalla. El titular es, a cabo de 3 semanas, 1.000 millones de personas acaban de morir de sed. ¿Por qué no aguantamos más? El problema de esa gente no es en su mayoría, hay casos, pero en su inmensa mayoría no es un problema de escasez física. Esos 1.000 millones de personas, la inmensa mayoría de ellos, viven al lado de un río, al lado de un lago, al lado de un pozo, porque justamente las comunidades, nuestros ancestros, caminaron hasta un lugar de ese tipo, donde había agua en cantidad suficiente y segura para una vida digna. Y si no, seguían caminando. Todas las comunidades, salvo los beduinos que saben dónde encontrar el agua caminando, se han asentado al lado de una fuente suficiente y fiable de agua de calidad. El problema no es tanto, y fijaros, lo que se necesita para que esas personas tengan acceso al agua potable es del orden de 40 litros persona y día. Se habla en Naciones Unidas. Eso es el 1% del agua que sacamos cada día de los ríos, de los pozos, de la naturaleza. El 1%. Ningún río se secará por sacarle el 1% del agua que le estamos sacando. Otra cosa es que lo sacamos luego para otras muchas cosas, que serán legítimas. Pero la prioridad de la vida digna, que es a la que nos referimos con esos 1.000 millones de personas, no es un problema cuantitativo. Esos 1.000 millones de personas son 1.000 millones de pobres que viven al lado de un río contaminado o encima de un acuífero contaminado. Ni más ni menos. Esos 1.000 millones son la convergencia trágica de 2 grandes crisis globales. La crisis de insostenibilidad que hemos provocado sobre nuestros ecosistemas acuáticos, que nos dan vida a nosotros y al resto de la vida continental, y la crisis de inequidad y pobreza de un modelo productivo y económico profundamente inmoral, sin disculpas. Y en la convergencia de esas 2 grandes crisis hay del orden de 1.000 millones de personas. Bueno, yo en ese sentido, esto que digo creo que se entiende bien, estáis viendo que se están solapando 2 crisis, la ambiental y la social. Por eso yo creo que en efecto el agua, como alma azul de la vida, al menos de la vida conocida en este planeta, nos ofrece una excelente plataforma pedagógica para comprender lo que va más allá del agua, que es la necesaria e ineludible confluencia de los valores sociales y ambientales. Y podéis imaginarlo en cualquier otro terreno, encontrar esas confluencias. Pero yo creo que con el agua hay una ventaja, que al ser un elemento tan emotivo también, tan vinculado a la vida,
está vinculado a la riqueza, está vinculado a la productividad, está vinculado a muchas cosas, pero al ser tan emotivo, para lo bueno y para lo malo, también con lo emotivo se va a la guerra, estúpidamente, pero para lo bueno tiene la ventaja de que solapamos lo racional y lo emotivo, y eso nos da una fuerza transformadora enorme. Lo sabemos mover bien, esa pedagogía hacia el lado bueno de la fuerza, diría. Pues bien, en ese sentido, yo creo que en el siglo XXI, después de todo un itinerario en donde, desde una dinámica de desarrollo que ha resuelto muchísimos problemas, sin duda alguna, y nos ha mejorado, nos ha permitido mejorar la calidad de vida de la mayoría, podríamos decir, incluso de la población, si nos vamos hacia atrás en la historia, lo que se está produciendo también es toda esa crisis, digamos, ecológica, esa crisis de sostenibilidad de la vida y de sostenibilidad de un planeta que no es de caucho, no es un chicle y no se puede estirar. El ejemplo este que os ponía de la crisis global del agua, en el planeta agua, en definitiva, lo que nos lleva es a ver que, en efecto, podemos hablar de que la crisis ecológica nos está haciendo escaso lo abundante en general. Fijaros, cuando decimos la atmósfera es enorme, bueno, pues hacemos pequeña la atmósfera para digerir el anhídrido carbónico, que es un elemento de vida. Es el elemento, junto al agua es el elemento de vida del planeta. La función clorofílica. Bueno, pues hemos hecho pequeña la atmósfera para digerir razonablemente, como estaba previsto por quien haya creado esto, para digerir el anhídrido carbónico como un elemento de vida, y se nos transforma en un elemento de crisis, la crisis climática. O de repente el agua en el planeta azul la hacemos por lo menos escasa para los pobres, o mejor dicho, hacemos difícil o imposible la accesibilidad del agua de calidad para la gente que no tiene recursos económicos. En el planeta agua, en ríos que aportan en un ciclo hídrico que recicla agua dulce kilómetros y kilómetros cúbicos de recursos a través de modernísimas tecnologías gratuitas de energía solar. Y eso que estaba organizado lo estamos quebrando, lo estamos poniendo en crisis con una deuda o con un problema, un impacto demoledor sobre la gente más pobre, porque el que tiene más dinero busca la forma de eludir las consecuencias inmediatas más dramáticas de esa crisis ecológica. Esa es la clave. Y ahí tenemos la clave del reto de la justicia ambiental. Mirad, de hecho, no hace falta que os lo diga, pero es una evidencia. En América Latina sería un ejemplo palmario. La inmensa mayoría, probablemente más del 90% de los grandes conflictos, de los graves conflictos sociales y políticos también en el mundo, están vinculados a conflictos ambientales, de defensa del territorio, de defensa de ríos, de defensa de la tierra, de defensa de bosques, por parte de comunidades cuyo único pecado es vivir donde viven y aspirar a seguir viviendo donde viven sin meterse con nadie. Ah, pero es que hay oro debajo, hay 1 gramo por tonelada de rocas. Luego hay que barrer a esta población, como si fuera Manhattan, no. Pero si es Cajamarca, sí. Se barre a la población y se extrae ya lo que queda. Ya no quedan vetas de oro en el planeta, salvo quizá en la Antártida. Lo que queda, 1 gramo por tonelada. Vale, pues eso se hace. O se siguen construyendo mega grandes represas, ya no en Estados Unidos, ya no en Europa, pero en el tercer mundo, mega grandes represas, sacando a la gente a la puerta de su casa, aunque sean cientos de miles de personas. 600.000 adivasis en Narmada, los indios de la India, los que vivían antes de que llegaran los que hoy son castas de poder. Bueno, pues se les saca de su territorio porque hay que construir una mega gran represa. La World Commission on Dams estima, dice, no fuimos capaces, con el apoyo de los gobiernos, fuimos capaces de precisar cuántos metros cúbicos de agua caben en las 50 y tantas mil grandes presas que hemos hecho en el mundo por el progreso. Nos fue imposible determinar cuántas personas hemos sacado a punta de pistola, a la fuerza,
de sus casas y de sus pueblos inundados. No obstante, dice la Comisión Mundial de Presas, estimamos que entre 40 y 80 millones de personas. Y digo, impresionante, pero para mí lo impresionante no son 40, no son 80, es 40 a 80. Es decir, ni zorra idea. Es decir, la invisibilidad de las víctimas, el desprecio, la injusticia ambiental más brutal. Para el desarrollo de la sociedad, las víctimas siempre son pobres. Bien, no es solo en la minería, no es solo en el agua, tenemos el acaparamiento de tierras, ya se empieza a especular con la tierra, la fertilidad de la tierra, acaparamiento de tierras, minerales que ya van siendo cada vez más escasos y por tanto justifican guerras y lo que haga falta, por oro, por coltán o por lo que sea, petróleo, y tenemos los ejemplos. En Oriente Medio, etcétera, etcétera, se justifica. No de la democracia o no sabe qué cosas. En todo caso, se tiende a hacer una cuestión que os voy a decir, está variando. Se tiende a externalizar la crisis ecológica. Es decir, bueno, si aquí ya no puedo meter la papelera produciendo barato, porque me exigen las leyes en Europa y en España no contaminar nuestros ríos, cosa que vamos aprendiendo, bueno, pues nos vamos a Uruguay a producir, porque allí se puede. Entonces, externalizar los impactos ecológicos y proteger nuestro entorno, el entorno de los más ricos. Injusticia ambiental. Fijaros que en la última vuelta de tuerca que está en marcha, y atención que está en marcha, ya ni siquiera la protección de territorio rico vale. Dentro de territorio rico hay ricos y pobres. Bueno, pues los pobres que se jodan en territorio rico. Que el mercado mande. Que se desarrolle también el tercer mundo en países más desarrollados, preservando a las élites mejor colocadas. Eso es lo que se llama neoliberalismo en toda regla. Mirad, se está a punto de firmar en pocos días, por un gobierno en funciones, en nuestro caso, el CETA. El CETA es el acuerdo de libre comercio equivalente al TTIP con Canadá. Tiene la misma importancia, aunque el comercio en Estados Unidos es mayor. Todo lo que se pretendía hacer con el TTIP se podrá hacer a través del CETA, sin más que ser una empresa que opere, ni siquiera que tenga sede, que opere en Canadá. ¿Y en qué consiste ese tipo de tratados? Pues consiste en que ya no vale tampoco blindar al primer mundo de la crisis ecológica o la salud pública o la alimentación. No vale. No puede haber fronteras al libre mercado. Y por tanto, en un tratado de este tipo se deshacen mejor dicho, se homogeneizan lo que se llaman las regulaciones de salud pública, de medio ambiente, se homogeneizan al nivel más bajo de lo que esté vigente en los distintos países que están operando. De manera que si el clenbuterol es legal allí, tendrá que serlo aquí. Si tal producto químico se puede verter al río, allí se podrá verter aquí. En definitiva, lo que viene a decir es que las reglas, que las leyes, que las normas democráticas no limiten el negocio de los grandes mercados. Y que por tanto la salud se la pague cada cual según tenga. Usted no tiene derecho, por ser ciudadano, a tener la salud asegurada. Eso costará un dinero en el mercado y quien tenga más dinero tendrá más salud. Y quien no tenga dinero, como pasa en el mundo, no tendrá salud. Quien no tenga dinero, pues no podrá, a lo mejor le resultará difícil comprarse agua embotellada, como pasa con 1.000 millones de personas, pero parte de esos 1.000 millones pues estarán en Europa, ¿cómo no? Los que hayan conseguido pasar nuestras barreras en el Mediterráneo y se acaben instalando aquí indebidamente, bueno, pues
tendrán que atenerse también a las normas del mercado. Y eso está a la vuelta de la esquina, Bratislava dentro de unos días. Si no reaccionamos, luego habrá que ratificar o no, hay quien dice que tiene que aprobarlo el Parlamento, hay ya quien justifica que no hace falta, que ya lo aprueba Europa y que ya está. En fin, habrá toda una pelea que está lanzada en Alemania, está lanzada en muchos sitios. Y voy acabando. He dicho al principio en el resumen que desde mi punto de vista estos conflictos, este 90 o 90 y tantos % de conflictos de los pobres defendiendo lo elemental, defendiendo su derecho a su tierra, defendiendo el derecho a la salud, defendiendo sus ríos, su pesca, su capacidad y posibilidad de vivir en el terreno donde vivieron sus ancestros, ese grito de los pobres, yo creo que lo que está abriendo es una puerta a lo que se estaba planteando desde el principio en la introducción. Asumir, entender y asumir el paradigma de sostenibilidad desde una perspectiva integral. No será posible un mundo democrático y feliz, igualitario, si el desarrollo no es sostenible. También a la inversa, no será posible un mundo sostenible si no hay un gran acuerdo democrático e igualitario, equitativo, para asumir esa pelea. Y por tanto yo creo que lo que nos permite este grito de los pobres, más allá de movernos a la solidaridad, porque no somos pobres, es un grito que nos convoca a algo que va más allá de que seamos pobres o no. Es un grito que nos convoca a la humanidad, al humanismo entendido de una manera amplia y profunda y humilde, al ser humano como parte de la vida. No somos los dueños de la vida. Somos los depositarios por un periodo cortito de tiempo en cada una de nuestras vidas de un patrimonio impresionante que no sé quién lo ha hecho ni cómo se ha hecho, pero que es maravilloso y que es la vida. Y somos depositarios por un tiempo de administrar esto. Tenemos una responsabilidad ineludible de dejarle al resto de seres vivos y a nuestros propios seres vivos de condición humana esta casa de la vida en condiciones como mínimo equivalentes a las que nos dejaron a nosotros. Y es un principio ético profundo, y me alegro profundamente de que la Iglesia, que tiene una enorme fuerza moral en la sociedad en la que vivimos, y movimientos sociales tan potentes, tan transversales, como Óscar Romero y como todos estos movimientos que además nos vienen y nos inspiran en gran medida desde América Latina, nos aporten esta lección para el siglo XXI. Este grito de los pobres en torno a la justicia ambiental para entender una sostenibilidad integral como un reto de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora aquí los ponentes están a vuestra disposición para que queréis preguntarles algo en concreto, cualquiera de los dos. Tenéis toda la libertad del mundo hasta las 9 menos 10 aproximadamente. Y antes de acabar os daré un aviso importante también, ¿vale? Pedro, por favor, una pregunta. Sobre lo que has dicho del CETA, yo tenía entendido que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos había sido ya, digamos, derogado con la presión que bastantes ciudadanos de España y de otras partes de Europa habíamos hecho a través de determinadas firmas. Ahora la pregunta es, frente al CETA, ¿ha habido recogida de firmas hasta ahora frente a este Tratado de Libre Comercio con Canadá? A ver, las firmas son importantes, pero yo creo que lo que en efecto ha frenado, no desahuciado todavía, lo que llama el TTIP, las siglas americanas o inglesas, del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos fueron
las 100.000 personas que salieron en Berlín. La socialdemocracia alemana volcada, gran parte de la democracia cristiana alemana, gran parte de los movimientos eclesiales y no eclesiales volcándose en la defensa de una cuestión que para los alemanes es como sagrada, ¿no? Que es la salud pública, la alimentación saludable, cosas de ese tipo son más importantes que la política partidaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces ha habido una transversalidad impresionante que ha llevado a que Alemania ha pegado el frenazo, y por otro lado en Francia también una situación política con el Partido Socialista ahí a medio camino de no sabe qué, pues también, bueno, pues yo también me apunto a parar esto, ¿no? El Z ha estado en las declaraciones siempre, cuando miras cosas que se firman, se suele decir TTIP en su momento, que era lo gordo que alarmaba, y entre paréntesis ponía Z, tal y varios. Pero es verdad que no, eso se ha ido negociando de manera discreta, parece que Canadá pues, sería un socio menor, hasta hace poco, en donde de repente los que entienden han empezado a decir, oye, que esto no afecta solo al negocio estricto Canadá-Europa, que a través del Z lo que está previsto es que cualquier empresa china, norteamericana, chilena o hawaiana que opere, ni siquiera tenga sede, que opere por Canadá, puede denunciar al gobierno español por proteger la salud pública en tal tema o en tal otra cosa. Y que un tribunal internacional puede decir que el gobierno español no puede hacer eso o que el Parlamento español no puede hacer aquello. Y que por tanto, políticamente y prácticamente, aprobar el Z equivale a dar entrada a toda la lógica que imponen este tipo de grandes tratados. Entonces yo creo que de eso no hay conciencia. Nosotros mismos iniciamos en el Parlamento la semana que viene la semana que viene creo que es cuando hay movilizaciones ya anunciadas en España, en toda España, pero no recuerdo hasta la fecha de la reunión de Bratislava, la cumbre de Bratislava, donde se va a firmar. Pero aquí va a haber, y en el Parlamento por primera vez traemos a todos los movimientos sociales, tenemos una gran asamblea ciudadana, están enfadados en la mesa, pero bueno, si no nos dejan, pues nos vamos a la plaza más cercana, invitando a todos los parlamentarios, invitando a los expertos y expertas europeos en la materia, a los agricultores, a los sindicatos, a los empresarios de todo el mundo, una asamblea se está preparando ahora para explicarles esto y decir, cuidado, que además este es un gobierno en funciones. El debate a nivel europeo está avanzado, en Alemania más avanzado y tal. Entonces hay países que ya han determinado que este es un acuerdo mixto y que por tanto, se llama un acuerdo mixto y que por tanto los contenidos desbordan la cesión de competencias que los Estados hemos dado a la Unión Europea. Y entonces hay países que ya con eso predeterminan que eso no solo pasa por el Parlamento, sino pasa por referéndum. Y ya lo están diciendo. Yo voy a exigir referéndum. La Comisión Europea no está de acuerdo, con lo cual hay un conflicto. Y otros como España decimos que, como el gobierno no lo va a pedir y por ley no es obligatorio, referéndum no habrá. Y es discutible que se tenga que discutir en el Parlamento. Al menos esa es la posición que se ha mantenido en la legislatura anterior a la última, en donde fueron derrotadas las propuestas de llevar a debate parlamentario en el futuro este tipo de tratados. Y se consideraba que no era necesario, que Europa ya tenía un parlamento y que se podía hacer allí. Todo eso es polémico y al final los gobiernos y los poderes hacen lo que quieren si los ciudadanos y ciudadanas no estamos alerta. Si estamos alerta, pues de repente lo que dicen que se va a hacer, pues de repente igual no se hace así, o se tiene que hacer de otra manera. Así que ya veremos. Santiago. Sí, yo creo que la agenda latinoamericana tiene también otro valor muy importante como aglutinación de muchas mentalidades y muchas perspectivas. Habéis dicho que no es confesional, y es cierto, pero subyace pues, todo lo que podemos llamar la teología de la liberación sudamericana. Cada vez más se va viendo que los esquemas mentales particulares de cada religión, de cada humanismo, de cada perspectiva política, se van como desdibujando y que va apareciendo como una convergencia
entre todas las personas, las entidades, las instituciones, los movimientos sociales a favor de esa justicia medioambiental. Y la agenda latinoamericana y los equipos que están detrás, tanto los comités Óscar Romero como los de Latinoamérica, son una punta de lanza en todo este cambio de mentalidad, que es un cambio brutal, porque afecta a todo, afecta al conocimiento, a la manera de entender el conocimiento, a la religión, al humanismo, a la democracia, a la socialdemocracia que provoca líos como los de ayer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya termino solamente con una cosa, que yo os declaro marido y mujer, no entre vosotros dos solamente, sino marido y mujer, de todo este contexto zaragozano en que todo esto se ha ido dando. Para nosotros, los que toda la vida nos hemos declarado profesionalmente cristianos, el ejemplo de muchos militantes en el ámbito de la revolución, etcétera, pues ha sido siempre esas santas que faltan en la agenda latinoamericana. Bueno, gracias, Santi. Lo de declararnos marido y mujer nos lo hace mi madre de 95 todas las tardes. ¿Pero cuándo os vais a casar? De verdad, está preocupada. Bueno, y lo que has dicho realmente sí, o sea, se puede ver a través de los autores que hay, pues que ahí está Frei Beto, o está pues Casatáliga, o está también Leonardo Boff, también Ivonne Guevara, y está Naomi Klein, o sea, que son pues personas que hemos conocido, por ejemplo, en el Foro Social Mundial. Sabemos que están proponiendo pues otra mirada sobre el mundo, otra forma de conocimiento, otra epistemología, y es muy importante que estén aquí recogidos. Por ejemplo, está también Luis Infanti de la Mora, que es el obispo de Aysén de Chile, obispo del agua, que es el obispo del agua. Es decir, que lo que dices de la punta de lanza se refleja en los textos. Y lo que dices también de la transformación es verdad, porque hay algún texto que habla de que antes nos creíamos como seres humanos que éramos superiores y que lo nuestro estaba ligado más con lo sobrenatural y una espiritualidad que nos separaba de la naturaleza, y ahora pues se defienden, ¿no?, en esta ecoespiritualidad, pues formar parte del cosmos, ser uno más, estar en medio con la tierra, esa relación como si nos hubieran bajado del cielo a la tierra. Eso, pues digamos que es una cuestión que cambia muchas cosas, ¿no?, pero a la vez nos pone a todos en una igualdad también en ese terreno. O sea, que es muy profundo y realmente los textos son para debatirlos y trabajarlos. Y América Latina pues siempre ha sido un ejemplo, aunque ahora tengo que decir que por lo que he visto en Colombia, pues hay otras comunidades que no están tan ligadas a este paradigma de religiosidad, y que, pues por ejemplo, en el caso de votar sí o votar no en Colombia, pues que han sido bastante negativas, ¿no? Bueno, pues incluso hablan de la ideología de género, cuando realmente todo lo que se está debatiendo para visibilizar lo que hace la mitad de la humanidad no es una ideología, y las violencias que sufren las mujeres no es ideología, es que es verdad. O sea, entonces, el enfoque que dice que es macroecuménico se refiere a tratar de vincular a todas las iglesias que van más allá de las que de la iglesia que sigue al Papa, etc. Y sería una labor impresionante, porque realmente hacen un papelón en América Latina que a veces sacan del cauce de estar con los pobres y sacan del cauce de pensamiento y llevan a la gente pues a una manipulación. Así es que... Jesús María. Sí, yo llamaría un poquito la atención, tú has tomado como tema justicia ambiental, la importancia de los adjetivos.
porque estamos en un momento en que se nos están robando los adjetivos. De la seguridad pasamos a la seguridad humana, del desarrollo pasamos al desarrollo humano, de la justicia pasamos a la justicia ambiental, a justicia pobre, etc. Este verano en Alemania la palabra más utilizada ha sido seguridad. Le han robado absolutamente todos los adjetivos. Seguridad humana es la que necesitaban los refugiados que estaban allí a las puertas, pero eso no, lo que importaba era la seguridad. Y lo que se opone a la seguridad es el miedo, no es, diríamos, la solidaridad o lo que... No, es el miedo. Entonces, la buena de la Frau Merkel, pues resulta que ganó las elecciones pues con un programa estricto económico y las va a perder porque ese programa económico le ha puesto un adjetivo más humano, desarrollo humano, también el de los... Entonces yo llamaría un poquito la atención sobre que, primero, los adjetivos que están dejando a los sustantivos, nos estamos quedando otra vez con sustantivos duros y puros, y segundo, que la causa o lo que provoca que la gente, diríamos, tanto en Europa como en otros sitios, vote cosas que para nosotros resultan increíbles, es el miedo. No es la ambición tanto, no es siquiera, pues, diríamos, el egoísmo, cuando verdaderamente tiene que haber alguna forma de hacer ver que los paradigmas nuevos de solidaridad, de justicia ambiental, etcétera, 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 entienden el miedo y dan respuesta al tema del miedo. Si pierde la Merkel, que es probable que bien, perderá por miedo de los alemanes. Por cierto que, para consuelo de Carmen y para que puedas influir un poco, es muy posible que dentro de poco tengamos en las tres grandes potencias del mundo tres mujeres, Clinton en Estados Unidos, Merkel en Alemania y a Frau May en Gran Bretaña. O sea que, pero yo prefiero la santa de la al nivel en que vivimos aquí. Pero yo no voy a dejar de vivir como vivo aquí. Luego, por tanto, todo el que no vive como yo y aspira a vivir como yo, es un peligro. Es un extraño, es una extraña y es mi enemigo, que pronto le vamos a buscar la forma de decir, bueno, pues será yihadista, y si no es yihadista será ladrón, será violador, será lo que haga falta. Pero es el que pone en peligro nuestro bienestar. Ayer venía y desde luego hay una pelea ética, una lucha cultural tremenda en este proceso de globalización, en que estas ideas no podemos conformarnos con que sean ideas de minorías iluminadas. El grito de los pobres tiene que acabar siendo el clamor democrático, y esa es nuestra labor, ¿no? Entre otras, ¿no? Hace poquito, ayer o antes de ayer, había una corresponsal en Estados Unidos, parece que era o no corresponsal o comentarista, que hablaba, era una latina que estaba haciendo campaña por Clinton, y decía, no, pero emerge un grupo importante de latinos que son los que llegaron primero, que están con Trump. Claro, porque de repente el latino que ya llegó y ya se instaló más o menos en esto, ve al que viene ahora no como hermano, sino como enemigo, y agarra ese mensaje. Claro, es tremendamente... asusta porque eso se acaba vinculando a nivel ideológico histórico con el crecimiento del neofascismo, del fascismo, de la xenofobia, etcétera, etcétera, que no fue una cosa que es que los alemanes son malos. No. Esas ideas crecen en ambientes de crisis bajo la norma del miedo y de la culpa al más débil. En vez de culpar al responsable, como es poderoso, es más fácil culpar al más débil, y se construye rápidamente esa sociología. Entonces yo creo que ahí hay un impulso ético que tenemos que dar profundo. Por eso lo digo francamente, yo no soy creyente,
pero cuando veo que la Iglesia desde altas instancias, como es el Papa, se mueven en esta pelea ética, pues a mí me reconforta y me siento profundamente unido a esa lucha, independientemente de que no sea creyente. Yo afirmo, cree en muchas cosas. O sea, no tiene que decirse no creyente. Bueno. Porque es que es el no, nada. Y educación no universitaria, no, es educación media, ¿no? Es que el no tendría que caracterizarnos a nadie. Ya me han regañado. ¿Una práctica más? A mí realmente es esto último que hago, ibas hablando y me iba enfadando bastante, porque veo mi alrededor, ¿no? Y veo dónde está de verdad el enemigo, no en el emigrante, no en el no sé qué, sino en el que está haciendo las leyes que me va a quitar la salud, que me va a quitar la educación, que me va a quitar la casa como me descuide. Pero ¿qué pedagogía puedo hacer yo? O sea, mujer jubilada, de a pie, para que la gente decirles, pero abrir los ojos, mirar dónde está de verdad el enemigo, quitaros ese miedo y cogerle el miedo al que realmente tiene ese poder, que nos van a meter el Z, y yo me preocupa muchísimo. Porque... Pues la preocupación es el primer punto de partida para la acción, y en eso estamos, yo creo todos, pero es verdad, no tenemos soluciones mágicas. Pero yo creo que hemos pasado por fases históricas en donde el miedo se impuso, fue un gran fracaso para la humanidad, y lo que pasa es que luego nuestra memoria colectiva es muy endeble. Y entonces volvemos a situaciones no iguales pero parecidas. Pero bueno, en esa pelea yo creo que no somos nuevos en esta pelea de la manipulación desde el poder a través del miedo, en este caso. En otros casos fue a través de las creencias, en otros casos fue los mitos, y bueno, pues tendremos que confrontarlo. Hombre, yo diría, en España, cuando miro un poco el contexto cercano de Europa, yo agradezco fervientemente a los jóvenes que eran, porque ya no lo son tanto, del 15M, que salieran a las plazas, porque ellos marcaron un impulso social y político que hace que hoy el cabreo, la indignación justa, independientemente de qué ideología se tenga, no haya salido con un reventón del neofascismo en España. Digo, estamos menos mal, lo cual no significa que no tengamos problemas y que tu angustia, nuestra angustia ante este reto ético, esté vigente, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Yo quería decir que la reflexión teórica que plantea la agenda, que es muy importante y necesaria, pero quería recordar que este fin de semana ha sido la Feria del Mercado Social y que hay iniciativas en la sociedad donde nos movemos de posturas, o sea, quiero decir que salgamos de aquí y no salgamos con que toda esta reflexión está muy bien, sino que también hay cosas que se pueden hacer desde ahora y desde nosotros, ¿no? El son de energía, la banca ética, la agricultura ecológica, que hay iniciativas en nuestro medio. La feria aquella era una pasada, ¿no?, de la cantidad de iniciativas, de la cantidad de cosas que había, y desde aquí ya procurando el cambio, porque el cambio tiene que llegar desde la gente que se conciencie y viendo que hay iniciativas que son viables y que se pueden llevar a cabo. Sí, desde luego es una llamada estupenda, porque es verdad que hay muchas cosas y tenemos que sumarnos. Sí, hace poco la Corte Internacional de la Haya ha ampliado su radio de acción a los crímenes medioambientales. ¿Qué esperanza podemos tener ahí de denunciar a las empresas de los países signatarios, ¿no?, y de que sean penalizados, no sé de qué manera, o es otra vez algo para distraernos? Naturalmente los países principales no están y no van a ser penalizados, como China, Estados Unidos, Canadá, de donde vienen las empresas mineras, etcétera, pero los demás sí. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener ahí?
por la Paz y la Libertad, que tiene una sede en Ginebra, una de las líneas de trabajo es ver eso, la responsabilidad de las empresas multinacionales en su comportamiento en distintos lugares, ¿no? Y que eso es también una labor de los de aquí, ¿no? Para poder llevar al tribunal, para que respeten las regulaciones no mínimas, porque a veces dicen las empresas, no, si respetamos la regulación del país, pero no, se trata de ver si respetan la regulación de los países de origen o en donde se puede establecer un control. Yo no sé cuáles son los procesos, pero sé que hay una línea de trabajo que está empezando desde organizaciones internacionales para seguir el rastro del comportamiento de las empresas, como también aquí hay seguimiento pues para alentar buenas prácticas en ellas, aunque está el debate de si buenas prácticas u obligaciones que tienen que hacer, ¿no? A ver, yo en rigor técnico-jurídico no te sé contestar al detalle, ¿no? Porque no conozco estos entresijos de la, vamos a decir, endeble arquitectura jurídica internacional, pero muy importante. O sea, que sea endeble no significa que sea importante. La impresión que tengo en todo caso, probablemente a nivel general, es que este tipo de iniciativas que vienen de atrás, que se supone que van progresando en esa visión multilateral, global, democrática, al menos en sus deseos, en sus planteamientos, en sus objetivos, se está debilitando. Estamos dejando que se debilite frente a la prioridad del libre mercado. De manera que, en general, Naciones Unidas se está debilitando frente al Foro de Davos. La Organización Mundial de la Salud se está debilitando frente al imperio económico de las farmacéuticas. Hace poco se decía, no, la propia OMS depende ya en no sé qué porcentaje de la financiación privada. Y hay un foro donde participan los donantes que toman decisiones importantes sobre si esto es una pandemia o no lo es. Bueno, cuando ves esto, o cuando ves que en el tema del agua Naciones Unidas no se ha atrevido a tomar el tema, pero sin embargo el Foro Mundial del Agua, que parece como si fuera de Estados Unidos, está organizado, y el Consejo Mundial del Agua, por el lobby de las multinacionales europeas del agua, tiene su sede central en la planta baja de Suez, en Marsella, para que lo sepáis. Y sin embargo tiene el formato como si esto fuera tal, pues esa es la dinámica. Y cuando llegamos a los tratados internacionales, el problema es que justamente se empiezan a establecer no solo normas de desregulación, sino tribunales que escapan a la justicia democrática u ordinaria que tenemos organizados en los estados. Hoy por hoy, si escapa a la justicia ordinaria que tenemos en estados soberanos, pues me imagino que también se debilitará muchísimo lo de que de por sí es todavía muy débil, que es esa justicia internacional, por lo demás sumamente importante, pero sumamente importante para fortalecerla, no para dejarla morir. A ver, Nico. Sí, gracias. No, felicitar a ambos por este espacio de reflexión profunda sobre el tema ambiental, ¿no? Pedro, estuviste en América Latina varias veces en estos últimos meses, y Carmen, felicitaciones por haber estado en Colombia acompañando personalmente el proceso por la paz. Mi pregunta, mi participación va por el lado de la criminalización de la protesta a los activistas de derechos humanos en América Latina, a los activistas ambientalistas, a los activistas de derechos humanos en el aspecto ambiental en América Latina. Cada año asesinan sin asco, sin ningún reparo, las multinacionales petroleras, mineras, o de megarepresas, o de biocombustibles, o cualquier multinacional o nacional que sea, de gente que tiene demasiado dinero, asesinan a los activistas de derechos humanos, los encarcelan, los criminalizan sin asco. Estuviste en Honduras, me imagino, llorando con los compañeros y con la familia de Berta. Uribe, en Colombia, que votó por el no a la paz, ¿a cuántos activistas de derechos humanos se ha cargado durante su gobierno por imponer las megarepresas y las petroleras? En Ecuador, nuestro compañero Correa, los ecologistas en acción ecuatorianos, indígenas Achuar sobre todo,
hoy siguen presos, ya llevan algunos añitos, varios meses presos. En América Latina, en el Perú, por ejemplo, donde yo vengo, el caso de levantamiento de Babo en el 2009, acaban de exculpar, sí, pues, a los 53 compañeros que iban a ser condenados a cadena perpetua hace una semana, pero los culpables de la masacre del 2009 de cientos de personas que quedaron heridas y decenas de muertos, a los culpables, las petroleras detrás, las petroleras francesas detrás y luego el gobierno de Alan García detrás, no se le ha hecho ningún proceso penal hasta ahora. ¿A qué voy? Con esto termino. ¿Cómo articular el proceso de solidaridad con los grupos de derechos humanos que ya ustedes hacen muchísimo, pero cómo más, de alguna manera, proteger la vida de los activistas de derechos humanos en las zonas en conflicto, de conflictos ambientales? Mirad, yo me llamó la atención además con un matiz cuando llegué con la misión esta después del asesinato de Berta, y había una proporción de mujeres impresionante en las reuniones, en las manifestaciones y tal. Cuando pregunté, ¿usted quién es? Soy una de tal, ¿qué hace? Soy defensora. Yo no me atreví a preguntar de qué. Defensora. Yo defensora. Y llegué a hombres también, yo soy defensora también. Y todos eran defensoras, incluidos los hombres. Y al final ya dije, bueno, defensores de derechos humanos, doctor. El movimiento de mujeres y hombres defensores de derechos humanos en América Latina es impresionante. Y al mismo tiempo está tremendamente vinculado con los problemas ambientales, defensa del territorio, defensa de lo elemental, de lo básico, muy vinculado a menudo con comunidades indígenas, otras veces comunidades campesinas. Y en efecto la masacre que está habiendo sistemática es tremenda. O sea, en Honduras cuando llegué iban ya 200 y pico, desde el 2009. Ninguna condena, ninguna investigación rigurosa. Pero yo en México, que es un país asentado, es un país poderoso y tal, yo tengo amigos que simplemente son amenazados y simplemente se tienen que ir y se cambian de sitio. Aquí tenemos ahora, puede venir acá, os indico, yo creo que tenemos que aprovechar que tenemos a Nicanor, que es un dirigente muy reconocido en Perú, él no lo dirá, pero lo digo yo, de rondas campesinas, y que también tuvo que salir de Perú por amenazas que lo hubieran matado, y lo tenemos aquí haciendo su tesis casi de su vida, tenemos la suerte de tenerlo, aprovechémoslo. Tenemos a Gustavo Castro, que fue el que estaba con Berta esa noche y le pegaron el tiro, que lo dieron por muerto y no estaba muerto, y lo tenemos refugiado aquí porque si vuelve a su país lo matan. Y es así, se sabe. Y la gente, la policía ya lo sabe, te dice, ¿cómo fue la denuncia? Tal, le van a matar. Estudiante a la policía, no, le van a matar. Es seguro, váyase. Y eso es lo normal en la mayor parte de países de América. Quizás sea yo la menos apropiada para hablar. Pero oyendo a este señor, les digo a todos ustedes que se ha quedado corto, él y usted, es verdaderas masacres. Y convendría que hiciésemos que en televisión, en la 1, en la 2, echasen la película y que todos ustedes la vieran. También la lluvia, es que le quitan hasta la lluvia. Bueno, no quiero hablar más porque si empiezo estaría 2 años seguidos hablando. Pero sí quiero decir, los humanos somos todos, yo la primera, culpables de lo que está pasando y va a pasar. El cambio climático ha existido siempre, pero este de ahora lo estamos creando nosotros, lo estamos acelerando, pero a pasos agigantados. Y no tengo esperanza de que lo consigamos el frenar. Pero es que todos tenemos la culpa, porque han puesto hoy el aire acondicionado, con esos ventanales tan grandes, con esa noche tan fresca, con esa maravilla de que entre el aire puro, lo puro no, contaminado, pero o el ambiente sea ya. No hay por qué encender los aires acondicionados ni en nuestras casas, ni en nuestros coches. ¿Y por qué no venimos en bicicleta? Yo tengo 80 años y vengo en bicicleta. Y 1000 cosas. ¿Y por qué no lavamos en 2 pilas de fregadera en vez de las lavavajillas? ¿Y por qué no lavamos a mano?
cada cosa de su color, salvo una cosa que haya que usar la lavadora, que no la uso para nada. Señores, estamos enseñando mal a nuestros hijos, a nuestros nietos, no damos ejemplo. Bueno, perdonen, que hablo demasiado y debo de cortar. Los aires acondicionados que contaminan aquí un edificio tan maravilloso. Oiga, abran la ventana y verán cómo se respira mejor. Y cuando he llegado yo, he salido a decir que las abrieran, porque aquí estábamos todos enfermando. Perdón, adiós, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Carmen y Pedro por vuestra presencia, por vuestras palabras, por vuestros ánimos y sobre todo por vuestro interés en todo esto, ¿no? Y luego deciros que el día 19 de octubre a las 7:30 de la tarde van a presentar este hermoso libro de Jorge Galán que se llama Noviembre. Es un escritor que se está jugando la vida, porque ahí en este libro está hablando sobre los que asesinaron a los jesuitas de El Salvador. Entonces, pues, que sepáis, día 19 de octubre, 7:30 de la tarde, y estéis todos invitados. Aquí en el Pignatelli. Perdón, si me dejas, Jorge Galán es uno de los grandes escritores y poetas salvadoreños. Premio Adonais en España, premio poeta, poesía latinoamericana, etc. Entonces, el fondo de esta novela es la historia de las masacres de El Salvador. Pero en ese fondo, aunque es novela, aparecen muchos personajes que no aparecieron en el juicio, que son autores intelectuales del tema. Y eso le ha costado que ha tenido que salir del país. Entonces, mañana sale a la venta en la editorial en Tusquets la novela y lo presentaremos aquí el día 19 de octubre, que estáis invitados. Él estará presente. Bueno, muchísimas gracias a todos por